Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos viendo sobre este personaje, sus características. Recordemos que los elementos teológicos siempre se van transmitiendo a través de las características de los personajes o las características de las acciones que se van realizando. Pensé con Ñande Yara, oñi eñande ina eñande ba epa ñande yapona hamba echa pa yapoba na hamba epa y se upea ñande benguana y a través de los signos, en fin. Hay muchos recursos que utiliza la Biblia, la palabra de Dios, para que entendamos ese mensaje que Dios nos hace. Es interesante porque dentro de esta literatura antiquísima, recordemos que es una literatura antiquísima, no pensemos tanto en nuestra literatura actual o muchas veces en una literatura ya occidental y muy concreta. Todas esas cosas tenemos que entender nosotros. El cimiento y la base para estudiar la Biblia. Después, al estilo protestante, ya es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, tomamos todo como una cosa literal, ¿verdad? Entonces, eso no. La Biblia, entonces, hay que entenderlo bien desde su contexto y sobre todo desde sus expresiones, los géneros literarios que nosotros le llamamos. Y entonces, cuando la Biblia te está hablando, no sé, de una mitología o de una leyenda o de unas historias, que al final de cuentas son historias hasta ficticias, podemos decir, ¿verdad? Porque se está hablando desde una teología, donde lo elemental y lo fundamental es el mensaje, que utiliza de un lenguaje propio para transmitir su mensaje. Y el mensaje elemental y fundamental que estábamos viendo, por ejemplo, aquí con la figura de Moisés, con la figura de Josué,
con la figura de Abraham, con la figura de los patriarcas, en fin, todos tienen un mensaje propio y a cada uno se le va dando características esenciales y fundamentales que son entonces modelos para nosotros, porque la Biblia al final de cuentas se está escribiendo para la comunidad. Este no es un libro de historia que te cuenta, mira por lo que sucedió, mira lo que sucedió en aquel tiempo, mira un poco lo que le sucedió. Hay cuama la historia de fulano, no. La Biblia es para nosotros, para hoy. Entonces, ¿qué quiere decir Abraham para mí? ¿Qué quiere decir Moisés para mí? ¿Qué quiere decir Josué para mí? ¿Cómo Dios actúa en la vida? Es decir, cómo Dios actuaría hoy en mi propia vida, así mismo como nosotros lo encontramos aquí, ¿entienden? Es decir, sacando el mensaje, el caracú, el meollo, lo elemental y fundamental, entonces peñandere coebe. Vamos a seguir un poco con estas características tan interesantes de Josué ahora como personaje de este libro que lleva su nombre. Decíamos nosotros, el Tetrateuco, es decir, los primeros 4 libros que encontramos, el Génesis, el Éxodo, Levítico y el Números. En el Tetrateuco se delinea mejor la figura de Josué. En el Tetrateuco, es decir, en esos 4 primeros libros, mucho mejor. Aparece entonces de improviso, ya dijimos, en el Éxodo, capítulo 17, 8, 16. Ahí entonces donde él va a tener que luchar contra los amalecitas, dirige la batalla contra los amalecitas, mientras Moisés ora por el éxito del combate. Luego también encontramos en Éxodo 24:13. Es el único que sube al monte con Moisés y le acompaña al bajar, cuando se oye también el griterío de los que adoran el becerro de oro. Entonces, este es el famoso becerro de oro. Aquí tenemos el capítulo 32, versículo 17. Dice así: al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés, ¿viste? Aquí se le encuentra de nuevo: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no son cantos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos de coros. Entonces, fíjense, qué interesante. Aquí se le pone a este personaje con Moisés. Ya dijimos que es como su sombra. Ojabe Moisés a ojo, o cuejabe Moisés a ojo. Esto entonces nos está mostrando una forma muy concreta del movimiento que está realizando Josué de una o de otra manera. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar aquí y entender. La estrecha relación entre Moisés y Josué se subraya también en Éxodo 33:11. Vamos a ver un poco. 33:11. Hay una estrecha relación entre ellos. Dice así: el Señor conversaba, dice, con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Se dan cuenta que el autor sagrado, la escuela deuteronomista, está muy, muy atenta. ¿Por qué les parece que continuamente a Josué se le asocia a la figura de Moisés? Y este pues es como decir papá e hijo, ¿verdad? En el sentido de que le tiene que acompañar hoy para después darle seguimiento a lo que vendrá. Porque en nuestra historia sabemos que Moisés se muere en el capítulo, ¿verdad? Ahí final, en el capítulo del Deuteronomio, ¿verdad? ¿Y quién es el que va a seguir después? Y el que va a seguir después va a ser Josué. Pero esa piconde, ewero guatata lleva pe oye ya vende pobre landendere y cuairon va eve. Vos tenés que estar sabiendo muy bien de qué se trata, de cuál es tu misión. Pero él entonces sí es una sombra de Moisés que está en todo lugar. Aquí justamente se le asocia, pero de una manera espectacular. Hasta si uno piensa bien, en la redacción hasta medio queda un poco fuera de lugar casi esta expresión, ¿verdad? Porque dice, aquí habla la carpa del encuentro y te está hablando sobre todo de Moisés. Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia
la llamó carpa del encuentro. Todo está hablando de Moisés y la carpa del encuentro. Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba. Se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento. Posiblemente ahí terminaba, o si no, directamente terminaba ya el texto cuando dice: el Señor conversaba con Moisés cara a cara como lo hace un hombre con su amigo. Posiblemente un Pepe para texto. Esta es una glosa, pero ¿por qué el autor sagrado está agregando esta glosa aquí de la figura de Josué? Porque justamente quiere hacernos entender que Josué está muy en comunión y en unión. Entonces, este es el, entre comillas, el digno de seguir la obra de Moisés. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. La Basílica de San Pedro fue el escenario escogido por el Papa para iniciar un maratón de oración de un mes por el fin de la pandemia. Cada día de mayo un santuario distinto presidirá el rezo del rosario para pedir por el fin del COVID-19 y por sus víctimas. Francisco dirigió el primer rosario de todos. Fue en la capilla gregoriana, en un lateral de San Pedro. Allí hay un icono del siglo VII de la Virgen del Socorro. Es una de las imágenes más antiguas de esta basílica. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Entre los asistentes se palpaba devoción y recogimiento. La oración fue sencilla y participaron varias familias. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Antes de concluir, Francisco pidió a la Virgen María por algunos de los grupos que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Citó también algunas de las situaciones dramáticas provocadas por el aislamiento, desde las mujeres más expuestas a los maltratos, pasando por la soledad de enfermos o ancianos. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. El Papa también pidió protección para médicos y enfermeros, ayuda para superar la crisis económica y un cambio de ruta radical en el modo de invertir el dinero. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinati a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi future. Al terminar, Francisco bendijo 30 rosarios. Estos irán a los santuarios desde donde cada día de mayo a las 6 de la tarde hora de Roma rezarán esta oración que será retransmitida en streaming. La iniciativa involucra y une a países de procedencias y culturas muy distintas. Es un himno a la unidad en la diversidad y un gesto de fraternidad universal, tal y como Francisco propuso en el tuit que publicó ese mismo día. Recemos juntos el rosario para afrontar juntos las pruebas de este tiempo y permanecer aún más unidos como familia espiritual. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Bienvenido sea, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación,
bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estábamos hablando aquí de la misión tan importante que tiene Josué, el de llevar adelante el pueblo, de introducir al pueblo a la tierra de Israel, pero para eso él tiene que estar muy en concomitancia, tiene que estar en unión. Hoy cuana lleva, más va a ver Moisés. Hoy cuana va a ver Ñande Yarañe Moisés. Y entonces, claro, si él está en una relación directa con Moisés, podemos decir que él conocía todo. Era su ayudante, encima te dice lo de esa palabra. El que le ayudaba continuamente, el que estaba a su lado. Entonces, hoy cuaba y tejina, va a por Moisés, va a Hindú, va a Ñande Yara. Entonces, hoy cuaba y te. Entonces, este pues es el famoso, el secretario. De Holanda de secretario, una vez de fulano. Lumina se bolígrafo ma eres. Ayo kwama mo en de bolígrafo. De lumina se ruña de terere. Hoy kwama ina mo en el terere. A pesa. Entonces, no es que vos tenés que explicarle, bueno, te vas a ir, vas a entrar, esta es la llave, te vas a ir, vas a abrir aquí, vas a entrar a la mano derecha y que cueo pepe ayuda de la herida y pepe pone ayuda la hielo. A ver, otra moa pepe a pepe abría pepe ayuda la hierba. No hace falta decirle nada ya. Y te cuaña de terere, piensan de eso. Ojo, ma, punuña, hablan de secreto. Bueno, prácticamente a Josué, ¿pero por qué? Porque entonces conoce entonces aquí lo que tenemos dentro de esta realidad. Entonces, esta es la realidad del pueblo que está entonces queriendo enseñar y queriendo mostrar que la figura de Josué es una figura muy importante. Después también nosotros encontramos la estrecha relación entre Moisés y Josué a través de este hijo de Nun, su joven ayudante, que no se apartaba, decíamos, de la tienda. No se apartaba de la tienda, además de ser su ayudante. Es una persona que está en contacto también con Dios a través de Moisés, él siendo su segundo, ¿verdad? Es Josué quien pide a Moisés que impida profetizar a Eldad y Medad. Aquí nosotros tenemos también, vayan ustedes después a nuestro curso bíblico de Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, Bebe Yujuta, a Bebe y Punala Beyujuta, porque el estudio que se hace esto. Mira que Josué va aquí, y aquí medio se le está diciendo, va a Josué, vos estás ¿cómo que se dice? Estás celoso, Dios, va andemos celoso. Dejale que el Señor actúe como el Señor quiere. ¿Por qué vos le vas a prohibir algo que el Señor les dio a estos dos, verdad? Porque no estaban pues ellos en el campamento en ese momento o en la carpa. Estaban en el campamento, igual recibieron, ¿verdad? Eldad y Medad. Números 11, 28. Ve mañana entonces, número 11, 28. Dice lo siguiente. Vamos a comenzar desde el 26. Dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento y como figuraban entre los inscriptos, el Espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun,
que desde su juventud era ayudante de Moisés, ¿viste? Ayudante, ¿cómo se insiste? El aspecto de ayudante siempre de Josué. Intervino diciendo: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Moisés, Señor mío, no se lo permita. Mirá por lo que dice aquí Josué, el ayudante. Pero Moisés le respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Luego Moisés volvió a entrar en el campamento con todos los ancianos de Israel. Oye, ya no penéis. Bueno, ahí hicimos una reflexión muy interesante, ¿verdad? Esto del celo. Me parece que Josué, siendo el ayudante, esto tal vez muestra un poco, por una parte, el mensaje principal quiere decir que aquí todos estamos abiertos a la gracia de Dios. Más bien, entonces, para decirle a esa persona, ¿verdad? Está bien esa elección de parte del Señor, pero el Señor tiene su forma de actuar de una o de otra manera, Lo importante es entonces eso justamente. Y aquí puede surgir, ¿verdad? Y entonces de aquí pues vienen estos famosos, ¿verdad? Que quieren ver guau, ¿verdad? Que los otros ahí de cierta manera, no, usted siempre estuvo equivocado. Oré con la verdad. Cuando oré la oré, véala, oye. Y sin embargo se hizo todo un camino. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los que estaban de hace 500 años atrás o 600, 800 años atrás? ¿Entienden? Ellos vivieron su tiempo. Ellos vivieron su contexto histórico. A nosotros, como dice la Biblia, el Evangelio, ¿verdad? A nosotros nos basta. Entonces, los pesares y las dificultades de cada día. Vamos a afrontar entonces ahora. Pea la importante en Ñandengua. Upear en aña papo. Upea ñande la ña cambiar allí a pon. Anina de la mañate amota pupebe que esto, que aquello, que tu abuelo, que tu tatarabuelo, o no sé quién. No, vos sos ahora responsable, Ezequiel. Desde ahí entonces, muchas veces cuando uno entiende mal, entonces es como que se está lavando las manos. Hay muchos, ¿verdad?, que te hablan famosos, ¿verdad? No sé, de purificación de las generaciones anteriores, que esto, que aquello, porque tu abuelo, tu bisabuelo, que esto, que aquello. Entonces, y te trae el pecado que vos estás viviendo por culpa de tu abuelo y bisabuelo. No, eso es porque vos sos un irresponsable. Tendrá la influencia todo lo que vos quieras de tu formación, claro, porque eso pues, nosotros hablamos de tradición, ¿verdad? Hablamos de tradición. Pero atención, la tradición significa transmisión. Quiere decir entonces que aquí nos estamos refiriendo a la educación, porque la transmisión es educación. La transmisión, yo te estoy transmitiendo. ¿Qué es lo que te transmito? Claro que yo, como un papá, si soy un caurapó, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo? Y le estoy transmitiendo el vicio. Pero no como una cuestión de no sé, Satanás, del diablo, que el diablo que entró en él, que esto y aquello, porque es el pecador. No, eso es porque vos fuiste irresponsable y no fuiste capaz de controlarte a vos mismo. Y tal vez tuviste problemas también antes. Y entonces, lo que hay que hacer aquí es tomar la responsabilidad, darse cuenta cuál es nuestro problema y comenzar a trabajar sobre ese problema que tenemos. Esa es la forma de liberarse, ¿verdad?, de los vicios. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción.
brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor, de que me vale Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti. Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy, un paso nuevo seré. Si me construye tu amor, tu amor. ¿De qué me vale Jesús? Ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti. Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz, que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y nos encontramos aquí sobre algunos elementos importantes, indispensables que encontramos en este libro. Estamos hablando de los personajes. A Josué entonces se le presenta, decíamos, en esa estrecha relación que existe con Moisés. Y se subraya eso en que es hijo de Nun, que es al mismo tiempo su ayudante y que no se apartaba, por ejemplo, de la tienda. Ese es otro elemento también muy lindo, ¿verdad? Que está con Moisés y que sigue sus pasos. ¿Por qué? Porque con esto se está proyectando. Ahora nosotros decíamos en el bloque anterior que todas estas cosas el autor sagrado lo piensa muy bien, ¿verdad? Porque con eso ya nos está preparando poco a poco. Ah, pero ese siempre estuvo con él. Ah, pero eso no es un improvisado. Ah, pero esa persona, Josué en este caso, siempre le escuchó, anduvo, y Capaité era su ayudante, era su sombra, se movía donde Moisés iba, ¿verdad? Bueno, Josué entonces, ya dijimos hace rato, también en el bloque anterior, en el libro de Números 13:8, dentro de una lista de jefes enviados a explorar el campo cananeo, se le llama Joseas, hijo de Nun, y se dice que pertenece a la tribu de Efraín. Pocos versos después de todo esto, ¿verdad? Quizá para evitar equívocos, se indica que Moisés le cambió el nombre de Joseas en el de Josué. Vamos a mirar entonces, este fue el nombre entonces, 13:8. Ahí entonces tenemos cuando van para espiar, entonces él está en esa lista, 13:8. Dice, por la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun. Y para evitar equívocos, nosotros miramos entonces 13:16, un poquitito más adelante. Estos son los nombres de las personas que envió Moisés a explorar el país. Y a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Yeshua, Joshua, que quiere decir Salvador. Es interesante, entonces a Josué también se le cambia el nombre, ¿verdad? Se le cambia la identidad. Y posiblemente, ¿verdad? Tiene un sentido, y no es que posiblemente, es que tiene luego, ¿verdad? Porque siempre el cambio de nombre es el cambio de identidad. Desde este momento, entonces, Josué comienza en este camino y en esta batalla
que está haciendo también Moisés. Batallar contra todo aquello que se presenta como dificultad. Esta es una dificultad, hay que ir, hay que explorar, hay que conocer. ¿Quiénes van a ir entonces a mirar y a explorar esa tierra? Porque desde ahí nosotros vamos a tener que ahora confrontarnos. Bueno, entonces seguimos un poco más, ¿verdad? Lo que dice aquí. Entonces decíamos que se le cambia el nombre de Oseas por el nombre de Josué, para evitar equívocos. Ahora, a la vuelta de la expedición, una vez que ellos fueron a explorar la tierra prometida, defiende junto a Caleb que la tierra es buena y que el pueblo no debe rebelarse contra el Señor volviendo a Egipto. Por eso serán los únicos que sobrevivan a todos los exploradores. Entonces, estos son los dos únicos que después van a entrar a la tierra prometida. Acuérdate con Hoguri, ¿verdad? Se fueron a conocer, se fueron a ver, se fueron a encontrarse con la realidad de esa tierra prometida que Dios les había prometido. Y bueno, aquí entonces ellos van, entran, luego vuelven y son los únicos que defienden esa tierra. Y ellos dicen, sí, esta tierra vale la pena. Esta tierra es la que Dios nos ha dado, no tenemos que tener miedo. Vamos a mirar un poco Números 14:6. 14:6. Entonces nos dice de esta manera: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que estaban entre los que habían explorado el país, rasgaron su ropa y dijeron a toda la comunidad de los israelitas: la tierra que hemos recorrido y explorado es extraordinariamente buena. Bueno, y así sigue, ¿verdad? Entonces son los únicos que defienden la tierra. Los otros vienen y, no digo despotrican, ¿verdad? Pero guerrilleros y güey, que vamos a ir a pelear, pero poderosa es la gente que ocupa el país. Sus ciudadanos están fortificados y son muy grandes. Además vimos allí a los anaquitas. Los amalecitas habitan en la región del Negev. Los hititas, los jebuseos, los amorreos ocupan la región montañosa y los cananeos viven junto al mar y a lo largo del Jordán. Habíamos invitado de todos los pueblos que estaban en ese momento, ¿verdad? Y entonces ellos vienen y a perere paitegue. Pero qué te digo yo. A pesar de que ellos fueron, ¿verdad? Y exploraron el país, entraron, espías. Entonces vienen y traen la información. Y aquí ellos se quedan, ¿verdad?, con ese miedo y dicen, ¿qué nosotros vamos a ir ahí? Es imposible, no podemos ir a pelear contra esta gente. Son gigantes, dice. Además, les vimos a los anaquitas, etcétera, etcétera. Bueno, eso entonces encontramos aquí, en el 14:6. Luego, en el 14:30, también nosotros encontramos esta partecita, ¿verdad?, que dice, ni uno solo entrará en la tierra donde juré establecerlos. Nadie va a entrar. Ni petén, de que muere. Pelle castiga paitema. Porque no han confiado entonces en lo que el Señor les estaba regalando. Salvo Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Son los dos únicos que van a entrar. Bueno, ni Moisés no va a entrar, ni Aarón no va a entrar. Aarón muere luego antes, ¿verdad? Y después enseguida nomás también ya muere Moisés, ¿verdad? Al final. Los dos únicos que van a tener que seguir y van a entrar son Caleb, incluso a quien se le da, dice, pero eso ya según el libro de los jueces, vamos a encontrar después una tierra que va también lucha, conquista, etc. Interesante, ¿verdad? Este personaje. Y luego Josué, que ya sabemos que es el líder, ¿verdad? El que se pone al frente de esta comunidad. Y así entonces ellos van a entrar a la tierra prometida, estos dos. También tenemos en el 14:38, que también se habla de estos dos personajes, dice de esta manera. De los que habían ido a explorar el territorio, nos dice el 14:38, solamente sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune. Solamente estos dos personajes. Todos aquellos que salieron desde Egipto y estaban yendo hacia la tierra prometida, todos quedaron por el desierto. Entrarán sus descendientes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Entonces, aquí nosotros encontrábamos, decíamos que solamente estos dos personajes, tanto Josué como Caleb, son los que van a entrar a la tierra prometida. Entonces, ya es interesante, ¿verdad? Las características de este personaje. Son varios los elementos que la palabra de Dios nos va narrando. Vamos a ver un poco en el 26:65. Vuelve a aparecer el nombre 26:65. Dice lo siguiente: porque el Señor había dicho acerca de ellos, morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. ¿Se dan cuenta cómo repite una y otra vez? Bueno, sobre esto ya hemos estudiado bastante nosotros. Yo les pido que vayan atrás, van a encontrar todos los cursos bíblicos que tenemos a través de YouTube. Entonces ahí van a encontrar nuestra biblioteca Ñande Yarañe, la parte de Antiguo Testamento. Ahí vienen toditos los cursos, ¿verdad? Tienen ya más de 900 cursos bíblicos ahí de una horita para ir mirando, para ir reflexionando, para ir conociendo, y va en forma sistemática. Por lo tanto, para buscar, ustedes vayan mirando. Una vez que toman un número, vayan buscando, ¿verdad? Y oportunamente también tenemos que organizar mejor toda esa biblioteca, entonces uno ya va directo de acuerdo a los temas. En fin, entonces esto es lo que nosotros hoy estamos reflexionando y estamos viendo. También aparece entonces en el 26:65 y aparece en el 32:12 también. En el 32:12 nos dice lo siguiente. Dice: ninguno de los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que prometí con el juramento a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque ellos me han sido infieles. Ellos me han sido infieles, Ñande Yara. Ninguno, y ahí de nuevo, excepto Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, aquí entonces le agrega algo más, kenicita, y Josué, hijo de Nun, que permanecieron fieles al Señor. Permanecieron fieles al Señor. Qué interesantísimo, ¿verdad? Todo lo que nos está diciendo aquí, todo lo que nos está presentando. Entonces, a la vuelta, ¿verdad? Nosotros encontramos aquí con el capítulo 27, que va del 15 al 23, llegamos al momento central, al momento capital que se nos presenta en este libro. Aquí es designado por Dios, Josué es designado por Dios para suceder a Moisés, junto con el sacerdote Eleazar y los cabezas de familia de la tribu. Deberá actuar con los rubenitas y gaditas según se comporten en la guerra. Y con los mismos personajes deberá llevar a cabo el reparto de la tierra. Vamos a mirar entonces 27:15, ¿verdad? En adelante, que nos habla de que él asume, ¿verdad? Aquí está, Josué, constituido jefe de la comunidad. Es interesante, ¿verdad? Cómo se va presentando a este personaje poco a poco. Este sí que comienza, ¿verdad? Desde ayudante. Por decir así, hasta después llegar a gerente general, ¿verdad? De la empresa. Bueno, luego el Señor dijo a Moisés: sube a esta montaña de los Abarim y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Una vez que la hayas contemplado, irás a reunirte con los tuyos, lo mismo que tu hermano Aarón. Porque en el desierto de Sin, cuando la comunidad promovía una querella, ustedes se rebelaron contra la orden de manifestar mi santidad a los ojos de ellos por medio del agua. Se trata del agua de Meribá de Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés dijo al Señor: que el Señor, el Dios que anima a todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que guíe a todos sus pasos y al que ellos obedezcan en todo. Entonces, Moisés, que obedezcan en todo. Así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Qué interesante también esto, ¿eh? Aquí ya hay entonces esa reminiscencia, ya hay entonces los profetas, Ezequiel, el pastor. El Señor respondió a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun,
que es un hombre animado por el Espíritu, e impón tu mano sobre él. Luego lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad para transmitirle tus órdenes en presencia de ellos. Y le comunicarás una parte de su autoridad, a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. Josué deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones del Urim delante del Señor. Él y toda la comunidad de los israelitas harán todo conforme a estas decisiones. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y toda la comunidad. Luego impuso la mano sobre él y le transmitió sus órdenes, como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. ¡Qué espectacular!, ¿verdad? Entonces aquí, de nuevo, incluso el sacerdocio que está bajo la autoridad de Moisés también. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Cómo se le pone, o sea, la autoridad máxima. Por eso que Moisés es el number one, es el que escribe, según, ¿verdad?, la tradición, el que escribe la Torá, el Pentateuco, ¿verdad? Entonces así se escribe. Es una forma de decir que tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, ¿verdad?, para poder transmitir. Y eso me parece que es interesante, ¿verdad?, porque nosotros entonces sabemos que hay una línea conductora. Eso también, si nosotros queremos hacer una interpretación y queremos entender, porque esta es una lógica, pero para eso tenemos que entender toda la articulación, cómo se va organizando la Biblia. Peágola muchas veces no entendéis, pero no entendéis también por una influencia protestante, lleva. Porque la gente, como dice, oye, agarra la Biblia o abrí bella, a ver qué me dice Dios hoy, qué me dice Dios hoy. Pero anda ahí, libro de fantasía, tenés libro de cuento o libro de adivinanza. No, la Biblia no es eso. La Biblia no es absolutamente eso. La Biblia es leer en una forma sistemática, porque como en cualquier libro, la Biblia te presenta una idea central y capital que te quiere transmitir un mensaje. Entonces dejémonos de leer así como si fuese, vean la estilo protestante, ya rapepe, o lee, o abrí pea, y bueno, pea, y de yara, pesa, de yara, entonces sé que esto que aquello. No, de acuerdo a esa base, de acuerdo a que yo abrí, no. Entonces, queridos hermanos, aquí nos está mostrando, y esto es lindísimo, porque tenemos que seguir creciendo, ¿verdad?, en nuestro camino personal. Tenemos que seguir haciendo este camino importante, ¿verdad?, de lo que nosotros en el día a día vamos encontrando en la Biblia. Encontramos todas estas narraciones, pero estas narraciones que tienen sentido, que tienen pie y cabeza, ya lleva. Como comienza, que va transmitiendo, tiene su cuerpo y tiene su conclusión. Y detrás de todo este lenguaje, esta literatura, el mensaje, lo elemental y fundamental. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Vamos a seguir ciertamente reflexionando más sobre este curso bíblico. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.